Muy buenas tardes. Les saludamos desde nuestro programa Yo Consciente de hoy viernes. Y quiero saludar también a mi querido amigo Giovanni Pablaza y a nuestro director Javier Jaque y por supuesto al Carro TV y a su equipo de producción. También agradecerles a cada uno de ustedes por su compañía. Hoy vamos a abordar un tema que sentimos es importante porque nos invita una vez más a mirarnos y acercarnos desde nuestro yo consciente al despertar de nuestra espiritualidad. La mente contiene en sí misma semillas de su propio despertar, semillas que tenemos que cultivar para poder obtener los frutos de una vida vivida conscientemente, que es la forma de poder disfrutar estos cambios que tanto esperamos. Cuando nos decidimos a examinarnos e investigamos ese estado de curiosidad con sabiduría, se nos despierta una energía inalcanzable y también una sensación de búsqueda permanente. Y es por eso que vamos a partir abordando este camino desde una pregunta para ti, Giovanni, después que saludes. ¿Y qué pasa si siento esa inquietud que todos hemos sentido en algún minuto de hacer el cambio? ¿Cómo parto? ¿Cómo lo hago? Hola, Bueno, Giovanni. hola Eli, hola Javier, hola amigos del Carro TV, amigos del Yo Consciente. Hoy día efectivamente estamos hablando, ¿cierto?, del despertar de la espiritualidad personal. Y bueno, yo como desde mi lado, ¿cierto?, como astrólogo, como lector del libro Los Cambios y del Tarot de Orichas, ayudo a las personas justamente en su despertar consciente, como una vía de autoconocimiento, con bastante información, mucha información. Hay muchos arquetipos disponibles cuando uno dice madre tierra, cuando uno dice el libre espíritu, son arquetipos que están presentes en todas las culturas. Entonces, ¿cómo es que estos arquetipos están presentes en mi esencia, en mi personalidad, en mi individualidad? Entonces, ahí, efectivamente, los primeros pasos son la reflexión. Los primeros pasos son dejar de suponer, soltar muchos roles, soltar el perfeccionismo, soltar la certeza al 100%, y desde esa pequeña dosis de incertidumbre empezar a reconocer los nuevos no sé, los nuevos debo saber, los nuevos tengo curiosidad, los nuevos me recupero mi capacidad de asombrar. Entonces, esos son primeros pasos generales, sin ninguna coordenada. Ahora hay coordenadas naturalmente en cada uno, en su numerología, en su carta astral, en su eneatipo y a través de las sincronías que se tienen acceso con los oráculos. Es decir, hay varios caminos para ir tomando conciencia de lo que está dentro de uno, como dice el libro Los Cambios, como es adentro es afuera, o como es arriba es abajo, cuáles son las coherencias, por qué me pasan estas cosas. Todo comienza a tomar más sentido, una retrospectiva más consciente, un presente más vívido y un futuro más esperanzado cuando me conozco, cuando me descubro, eh, cuando me conozco mejor. Cuando siento que cuando te empieza como a esa cosita, como hacer ruido, que me gustaría buscar algo más, me gustaría ver qué existe más allá, o porque información hay millones y te están llegando por redes sociales millones de cosas, pero también hemos pasado mucho tiempo mirándolas muy desde afuera. Pero cuando de verdad te hace esa cosita que tú dices, ¿qué pasa si voy a mirar, si yo hago un cambio, podría vivir una vida de forma diferente? Y Giovanni, te pregunto desde tu perspectiva, ¿qué es el despertar espiritual? Porque suena muy bonito, suena esta palabra como muy mágica, pero nosotros también somos seres espirituales. Pero ¿qué es ese despertar espiritual? ¿Dónde nos lleva? Bueno, en ese despertar espiritual hay una especie de conciencia de uno mismo,
hay como una especie de, en ese despertar espiritual hay como una especie, es muy curioso porque ese despertar espiritual te abre un espacio interior que es muy personal, muy íntimo, muy profundo y no tan preciso. Cuando una persona se empieza a descubrir a sí mismo, empieza como a indagar, a abrir como piezas nuevas dentro de su propia casa y dice, wow, eh, todos siempre queremos compartir, nos queremos como relacionar con los demás, hacer como una especie de espejo. Entonces, muchas veces el aprendizaje académico, el aprendizaje social, cívico, es, es como, ¿a qué me refiero? Es transable, ¿cierto? Una ley que todos podemos conocer, un conocimiento de alguna ciencia, de alguna academia, humanidades, arte o ciencias, como sea, esos son conocimientos como fáciles de transar, de comunicar, de conversar, de lograr acuerdos puestos afuera. En el autoconocimiento, en el despertar espiritual, son conocimientos más abstractos, más personales, más profundos, más indefinibles, menos compartibles. Entonces, en esa búsqueda se genera un poquito de soledad, ¿ya? Lo primero que hay que admitir es como, wow, empecé a encontrar cosas en mí que ya no sé si alguna vez voy a poder terminar de conversar totalmente con alguien. Y la respuesta es no, porque efectivamente son conversaciones que debes empezar a acostumbrarte a tener contigo misma. Y no es necesario tener con nadie más. O bueno, sí podría ser necesario, pero es que no alcanzar el tiempo. Por eso es que hay una sensación de soledad cuando se abre este camino del autoconocimiento. Pero es una soledad acompañada, no es solitario, no es así desolado, no, es una soledad mínimamente necesaria, un silencio para reflexión. Y desde ahí nace una contemplación, donde tú te empiezas a ver a ti misma dentro de la realidad que vives. Empiezas a ser como tu testigo, tu especie de cómplice interior, tu maestro interior, tu yo superior. Todo eso empieza a abrirse cuando te das permiso a no ser siempre el mismo, a no así amarrarte o obligarte a siempre cumplir el mismo rol, responder de la misma forma, afirmarte en estas certezas cuando todo cambia afuera y ya no tiene sentido. Entonces pasa, ¿cierto?, que en este despertar espiritual empiezas a sentir una conversión contigo mismo, cierta sensación de soledad, pero que proviene de una profundización de tu propio alma, y también en los primeros pasos, como tú me estabas hablando del comienzo, ¿cierto? Los primeros pasos son, son reveladores, ¿sí? Equivalen a una información especial, a una conversación especial con un maestro, con un lector de registro, con un astrólogo, con un numerólogo, quien sea, algo que realmente te sorprende. Equivale a un momento de máxima sorpresa. Cuando tú das los primeros pasos de autoconocimiento y te reconoces en algo que alguien te dice de afuera, y dices, wow, sí, hay evidencia, tiene sentido, voy a seguir, voy a buscar más. Es cuando, después de hacerte miles de preguntas, porque cuando uno empieza en esta introspección, como dices tú, te, te aíslas un poco, pero ojo, yo siento que es la primera vez que no estás en solitario porque descubres que tu mejor compañero eres tú. Porque en el fondo ese diálogo primero tiene que ser contigo para que no te miren con cara de qué le pasa. Yo Claro. siento que cuando tú sales de ese proceso, puedes empezar a compartir. Bueno, del proceso no sales nunca, pero porque vas permanentemente haciendo otras búsquedas. Pero igual es como volver a tenerte a ti como tu partner, como tu amigo, como tu compañero de ruta y no buscar esos derroteros afuera, ¿verdad? Claro, eso justamente el tema es el cambio afuera adentro. Venimos de una era de Piscis, donde tuvimos un Jesús, un Buda, un maestros, muchos, varios maestros encarnados, donde, ¿por qué? Porque lo necesitábamos, necesitábamos un ejemplo, necesitamos un líder, un guía puesto afuera, Alguien a ¿cómo seguir, diríamos? alguien a Exacto, seguir. ¿cierto? Como ¿cómo diríamos? El pastor, casi así como, entonces, con su rebaño. Entonces, el gran cambio afuera tiene que ver con una especie de intercambio, ¿sí? Una especie de mutación de la espiritualidad. Desde lo público se va a lo privado y de lo privado se va a lo colectivo. Entonces, es como eh, cae la religión y aumenta la espiritualidad personal. ¿Sí? Hay como un cruce ahí. En algún momento la religión puesta fuera como un credo, como una teoría, como una cuestión así absoluta, a pie juntas, pública,
o está afuera, empieza a caer, a caer, a caer, a caer, a caer, a caer. Entonces hay mucha gente, y al mismo tiempo se abre la era de Acuario con esa búsqueda de iluminación personal, de busca a tu pedacito de Dios dentro de ti, o de luz, o de lo que tú No, quieras, no como lo allá, quieras llamar. aquí. Exacto, acá adentro, no allá afuera. Entonces ahí está ese cruce, como una especie como de punto de equilibrio, así va cayendo la religión, aumenta la espiritualidad personal, se cruzan en Ay, un ay. punto y estamos exactamente en ese punto, donde hay que tener valentía para dar el segundo y el tercer paso en el autoconocimiento. El primer paso puede ser un poco vertiginoso, porque te abre a la incertidumbre, pero a una incertidumbre personal, a una cuestión que te dice, bueno, tienes que dejar de confiar en muchos de tus roles para que te vuelvas a encontrar contigo. Entonces, en eso, paso vertiginoso, está la valentía del segundo y tercer paso, la espiritualidad de insistir. Cuando las personas se meten en la espiritualidad, pareciera que el karma molesta. ¿Ah? Es como, ¿quieres tomar conciencia de quién eres? Entonces te voy a Allá te colocar va. esos problemitas que te están esperando, que a lo mejor desde la bendita ignorancia no los habías tenido, pero ahora que quieres tomar conciencia, yo te los voy a volver a presentar. Entonces hay que tener paciencia y perseverancia para dar el cuarto y quinto paso en esa búsqueda de autoconocimiento y tu despertar espiritual también. Claro, y no darse por vencido cuando te empiezan a aparecer, porque claro, esos problemitas se te empiezan a poner para que tú los veas de una forma diferente a lo que los viste la vida entera. Y siento que eso también te da un tremendo estado de paz interior y de alegría. Y es la alegría no hacia afuera, sino que es la alegría de haber encontrado ese camino que te hace además, este es mi sentir, mucho más autónomo, ¿o no? Porque siento que, claro, ese paso te hace tener esa sensación de autonomía y cuando no hay respuestas, es cuestión de seguirlas buscando, porque no tenemos como tú acabas de decir, esa cosa de estar como eh, afirmados en el rol. Y también siento que uno puede construir puentes a través de la meditación, porque cuando tú meditas, te conectas, entonces podemos tener esa sensación de tratar a los demás con la misma vara que queremos que nos traten a nosotros. Querido Giovanni, bienvenido. Te nos Ahí habías sí, desaparecido. Yo seguí sí. el tema de largo y estábamos en esto de que el hecho de poder experimentar estas sensaciones nos da un tremendo sentir de paz, de tranquilidad, de alegría interior y un puente para hacer esa conexión. Yo decía que uno de los puentes puede ser a través de la meditación, ¿verdad? Correcto, hoy día la meditación, digamos como en las sesiones holísticas que yo ofrezco hay tres grandes como pilares, ¿cierto? La astrología, los oráculos y la meditación. La astrología también lleva un poco de numerología, un poco de enneagramas. Los oráculos tienen el libro de los cambios, el tarot de Orichas, el tarot Madre Paz, y la meditación es todo otro mundo que va a provenir como una especie de cierre de lo visto anteriormente, porque en la meditación es donde tú eh, vuelves como a encontrar esa especie de paz interior. Es muy extraño explicar una sensación, ¿cierto? Es muy extraño. Trato de encontrar las metáforas precisas para que las personas entiendan cuál es el gran potencial de la meditación. La meditación es como es un momento en el que tú realmente estás contigo mismo. Es, hay algunas frases, ¿cierto? Se dice, la meditación no te cambia, muy por el contrario, la meditación te permite ser el que realmente eres. La meditación calma la avidez de pensamientos y de certezas por un segundo, detiene los engranajes de la mente para poder encontrar lo que siempre estuvo ahí. Eh, la mente lo controla todo, pero la respiración controla la mente y a través de la meditación aprendes o reaprendes a respirar y a estar presente. Entonces, efectivamente, la meditación es para mí hoy el canal más directo, más entre teórico-físico, entre intelectual y emocional,
para poder conectar con los estados de autoconocimiento. Es como, efectivamente yo coincido totalmente contigo ahí, Eli. Porque también siento que el estado meditativo, independientemente cual sea, puede ser solamente conectado con tu respiración, te lleva a descubrir que en silencio sí se está bien. En silencio, y la única forma, como tú acabas de decir, y es lo que decimos siempre en mindfulness, la única forma de silenciar la mente es teniendo algo que la distraiga, y el mejor distractor de la mente es la respiración. Y tampoco pelearse con estos pensamientos que la mente va a estar, como dices tú, esta trampita de, tú quieres estar tranquilo, yo te voy a mandar pensamientos. La idea es reconocerlos y dejarlos pasar, porque tu ancla es el estar respirando permanentemente, y eso te hace poder estar un ratito en silencio y poderte mirar también. O sea, mirar interiormente un poco y poder sentir lo que está pasando contigo. Y sabes que, Giovanni, hoy día nosotros normalmente hablamos de estos temas con los adultos, pero también siento que es una muy buena forma hoy que estamos con los niños, poderles enseñar a que ellos también pueden ir en esta búsqueda de la espiritualidad, en esta búsqueda quizás no tan profunda como los adultos, pero yo siento que les pavimentamos mucho el camino que nosotros, en mi caso mucho después, eh, lo tomamos ya siendo grandes. Sí, ahí yo creo que, bueno, ahí en el tema de los niños hay edades y edades. Obviamente que la sensación es que energéticamente los hijos, los primeros años, los primeros 3 años y hasta los primeros 7 años, dependen mucho energéticamente de sus padres, particularmente de su madre, en el fondo como si su ánimo, su espiritualidad estuviera todavía muy afectada, ¿cierto? Energéticamente por la vibración anímica de su madre. Entonces, la conexión con lo infantil suena extraño, suena como peyorativo, pero finalmente tiene un sentido importante, que lo infantil, como infante, como de niño, a mí lo que es importante tiene que ver con el juego. Los niños tienen, de hecho cuando uno toca la cabecita de un bebé recién nacido, que tiene blandito todavía aquí, ¿cierto? Su coronilla, es porque todavía están conectados, todavía están Súper. allá, más allá que acá, por decirlo. Entonces, en la medida que esto se cierra y en la medida que nos socializamos, primero y segunda socialización, ahí vamos como colocando afuera, en la imitación de los códigos sociales, nuestra sensación de estabilidad. Entonces los niños en el juego, a través del juego, comparten, se encuentran, se alegran, se motivan, se invitan y se reciben. Entonces yo diría que la espiritualización de los niños tiene que ver con compartir sus juegos. Es decir, el niño siempre está esperando que nosotros queramos, el adulto quiere jugar con él. Entonces cuando nosotros nos conectamos con el juego, pareciera que en vez de nosotros enseñarles a meditar o a hacer yoga o no sé qué, nosotros volviéramos a ser niños y son ellos los que nos están enseñando a nosotros a conectarnos con esa Permanentemente. energía. Bueno, tú viste que los niños son monofuncionales hasta una edad no muy temprana. Tú viste el niño cuando juega, es lo que nosotros Claro. quisiéramos hacer como adultos, de poder estar en un solo tema, en un solo punto. Tú le hablas a un niño que está armando, tú me vas a decir, se te cayó el carnet, pero cuando mis hijas armaban legos o cosas que eran mucho más de manualidad, tú les hablas y te hacen así, Mm. porque estoy en eso, estoy solo en un punto. Y eso es acompañarlos en ese juego, como dices tú, nos hace darnos cuenta que no necesitamos irnos a ningún lugar para meditar y estar conectados, porque cuando estamos en ese estado, la mente también se desconecta. Cuando nosotros estamos pintando un mandala, pintando algo que nos lleva al 100%, nuestro estado de meditación es súper profundo. Sí, obviamente Yo, es como un ejercicio de mindfulness.
te quiero llevar a algo que investigué un poco y tú sabes que yo ratoncito. ¿Por qué Urano, Neptuno y Plutón son planetas que nos llevan a niveles superiores? Bueno, Urano, Neptuno y Plutón se le llaman como, bueno, Urano no tanto, Neptuno y Plutón son planetas de órbitas largas. ¿Qué quiere decir esto? Que el Sol está al centro y así como nosotros nos demoramos 365 días en darle una vuelta, estos planetas se demoran mucho más, ¿ya? Ya, perfecto. Entonces, bueno, son Neptuno incluso, o sea, son órbitas larguísimas, son cientos de años, entonces nos afectan generacionalmente, nos afectan como a una era, a una etapa. Es como cuando nosotros decimos, bueno, la década de los 70 o de los 80 o de los 60 o la década del 2000 o la década, estos planetas nos abren a tendencias macro que nosotros compartimos generacionalmente. Es decir, las personas que nacemos con menos de 7 años de diferencia, pues obviamente que vamos a tener a un mismo Neptuno, a un mismo Plutón, o bueno, y las personas que nacemos con menos de 3 años de diferencia también, y con 7 años de diferencia vamos a compartir normalmente Urano. Urano efectivamente está 7 años en cada signo, y como Urano es el regente de Acuario, planeta de la disrupción, del cambio definitivo, del cambio drástico, incluso rebelde, por eso es que siempre se habla de los ciclos de 7 años, ¿cierto? Los matrimonios cuando cumplen 7 años, es por Urano, Urano marca los ciclos de 7 años. Entonces, estos planetas generacionales o transpersonales incluso, nos dan acceso a cuáles son las tendencias espirituales de todos nosotros como una humanidad, ¿sí? Como una humanidad, más allá de los planetas personales, de las De la búsquedas del cosa alma de cada personalidad. uno. Ya. Por eso se habla que Urano tiene un nivel transpersonal y cada uno tiene estos niveles que te dan características, pero son características mucho más macro, no tan en el cultivo de este cambio de espiritualidad individual, ¿verdad? Claro, o sea, efectivamente lo complementas desde otro lado, es decir, los planetas personales, Sol, Marte, Luna, Venus, esos planetas van a ayudar como en el foro interno, en la conversión con uno mismo, y por añadidura, en otro plano, en otro nivel, más macro, más amplio, los planetas personales o generacionales nos ayudan a conectarnos con tendencias del momento, ¿me entiendes? Por ejemplo, Neptuno, ahora pasando en Pisces, nos invita a todos a una especie de optimismo en la espiritualidad, una especie de conexión. Entonces, desde el más escéptico hasta el más, no tengo idea, troglodita, machista, todos están recibiendo su oportunidad y su barniz de espiritualidad, todos. ¿Ya? Esa sería Perfecto, como la bendición de Neptuno en Pisces. Entonces, perfecto. por eso es que se nos abre este apetito, pero también la oportunidad de conectarnos con lo espiritual a través de los planetas generacionales. O sea, en el fondo esa pincelada la tenemos todos, pero la búsqueda es mucho más personal. Y esa búsqueda, Giovanni, ¿la podemos mirar en una carta natal? Correcto. O sea, entre más la carta natal te permite tener acceso como a tu huella digital, ¿ah? A tu llave precisa para abrir tu propia puerta, es como la avenida que te indica hacia dónde está el centro, tu centro. Eh, entonces te permite, es tan reveladora como insondable. Es decir, en una sesión de 1 hora, que son las que yo hago diariamente, eh, normalmente la hago vía Zoom, que la persona pueda grabar, porque es tal la cantidad de cosas que se puede decir que ojalá que la persona después lo escuche de nuevo, ¿m? Lo escuche y pueda Y 10 cosas, decaptar. 10 veces. Exacto, sí, sí, sí. Y Con ahí tú muchos puedes ir matices. diciendo, mira, tú tienes, o sea, tienes más posibilidad de abrirte al camino espiritual porque tienes estos planetas que pasaron en el momento de tu nacimiento, pero también uno puede hacer un camino de búsqueda, aunque no tengas esta, si es que se te despertó naturalmente, ¿no? Claro, efectivo, porque todos tenemos una casa 12, todos tenemos una casa 8.
Es decir, tenemos mutaciones internas, tenemos un sentido de vida, tenemos una vida anterior. Entonces, voy a que desde ese punto de vista, el análisis de tu propia carta natal te permite entender cómo son los ciclos, a qué voy. A veces necesitamos conectarnos mucho con la materia y mucho con los intereses, la sensación de logro, Capricornio, Saturno, y luego para ir al encuentro de esta otra área más neptuniana, más pisciana, como más espiritual. Entonces, Perfecto. todos, yo diría que todos somos seres espirituales, eminentemente, todos lo somos, pero en nuestro progreso, en las carencias de esta vida o de otra, necesitamos ir a conectarnos con la materia, con la abundancia, para superar ciertas inseguridades, después de las cuales podemos volver a ser generosos, compasivos. Entonces, hay ciclos, ¿sí? Es como una rueda o una espiral en forma ascendente, concéntrica, que nos va diciendo, pasaste por aquí, sí, pasaste. Entonces, cada vez pasamos de una manera más sutil, menos trabada, más fluida, más espiritual. Pero son como caminos concéntricos. Eh, Igual nosotros podríamos invitar a las personas que nos acompañan a hacerse algunas preguntas, ¿no? Como por ejemplo, buscar en tu camino, a través de estos momentos de silencio que esperamos que puedan encontrar, ¿qué experiencias espirituales tú has tenido en tu vida que seas capaz de identificar? Porque de repente hemos tenido millones, pero como no estamos despiertos a ese sentir, es muy difícil darnos cuenta de qué tipo de experiencia es. Entonces, igual preguntarnos en algún minuto, y volvemos a esto de tomen un cuadernito, anoten, porque esa es una forma de ir abriéndose el camino. Y también eh, preguntarse, y te pregunto a ti también, Giovanni, ¿cuál fue la motivación por encontrar un sentido distinto a tu vida? Yo sé que tú lo traes de mucho antes, de que lo vienes cultivando hace muchos años, independientemente que tu carrera es, o sea, el camino que tomaste es profesional, es como ingeniero comercial, que todo el mundo puede pensar que es por allá, y tú hoy día estás en este otro lado, pero ¿cuál fue, qué pregunta te hiciste o qué te surgió cuando tú dijiste voy a empezar a buscar por este lado? Porque además eras bastante chico cuando lograste hacerlo. Bueno, hay varias respuestas. Yo diría que hay respuestas generales, otras más particulares. La respuesta general es que toda dificultad, todo trauma, todo golpe, todo sufrimiento encierra una oportunidad espiritual. Esa es la primera pista. Porque los orientales dicen que el sufrimiento es el camino de la iluminación. Pero mientras no sepamos por qué sufrimos, no damos el siguiente paso. A veces, no, es que me hace sufrir esto, me hace sufrir la soledad, me hace sufrir la decepción, la frustración, el miedo, la vergüenza, la pena, el odio. Pero ¿por qué? Pregúntate, contémplate, averíguate, conversa contigo para entender qué hay detrás de eso. ¿Cómo vas desmenuzando hasta llegar a la raíz? No es necesario ser epistemólogo o filósofo, no. Es como solamente reflexionar, tener una mínima perspectiva de ti mismo, una cuenta histórica, no ir como una persona inerte que va por inercia por la vida, chocando y chocando con lo mismo, con lo mismo, con lo mismo, con lo mismo. Bueno, pregúntate, pero ¿por qué es lo mismo? Otra vez lo mismo. Entonces ahí empieza todo, con preguntas nuevas a situaciones conocidas. Tomando la oportunidad, vinimos a aprender esta vida, no, si no, no estaríamos acá. Entonces, nos vamos a morir y nos vamos a equivocar, lo único seguro. Entonces, si nos vamos a equivocar, la primera tolerancia es con uno mismo y entender por qué yo elegí esa equivocación y qué sentido tiene para mí. No la voy a tapar, no la voy a evitar, no la voy a avergonzar. Voy a entender por qué me quiere decir. Y la próxima vez que se me presente, a lo mejor me equivoco de nuevo y ahora sí que terminé de entender por qué. Pero una tercera vez a lo mejor ya no me va a suceder. Entonces ya viví una vida en una vida. Es decir, Sí. estamos en un momento como astrológico, cósmico, donde tenemos varias vidas en una vida. Es como que alguien necesita 3, 4 días para hacer una evolución. Hoy día ves una persona que la viste hace 10 años, hace 5 años y ahora, y son 3 personas. Es porque tenemos esta posibilidad de evolucionar en vida, en esta Claro, vida. claro, porque antes siempre pensábamos que las equivocaciones les teníamos que venir a darnos 4, 5, 6 vueltas. Hoy día lo maravilloso es que nos podemos ver a nosotros mismos también en esos procesos de cambio. Uh -huh. Porque espejito a espejito, o sea, en el fondo
tú hace, no sé, 5 años, o pongámosle más lejano, hace 10 años, hace 5 años y hoy día, si tú te miras y tienes esa capacidad, porque también esa es otra, hacerse el, voy a ser señorita, hacerse el tonto es súper fácil. Como decía mi padre, sale más barato que andar en micro. Hoy día no está tan permitido como en esos tiempos. Hacerse el tonto permanentemente y como dices tú, si me golpeo en la pared, ¿por qué no miro si hay una puerta para darme la vuelta? Porque a lo mejor está ahí, al lado. Pero como lo que tengo ahí es la pared, o sea, no te golpees, sino que para. O sea, como dices tú, parar y reconocer me equivoqué. ¿Y sabéis qué? Voy a tomar otro camino. ¿Sí? ¿Qué importa? ¿A quién le tengo que dar explicaciones? Si no es a mí mismo. Hay un lenguaje demasiado exitista en nuestra sociedad, como si la derrota fuese inadmisible, como si equivocarse fuese vergonzoso. Entonces, no, es que no tienes que decir que hay una derrota. No es una derrota, es otra forma de aprendizaje. Bueno, aprende a perder, aprende a Claro, perder. Como que, claro, entonces, exacto. mientras no aprendí a perder, nunca voy a terminar de ganar. ¿Me entiendes? Y Entonces, como ganáis, que... y nunca vas a poder mirarte y descubrir que podéis ser un ser distinto. Claro. Claro, es como que Saturno, en algunos grados precisos de Capricornio, en el grado 21, donde se pasó un buen rato este año, decía, eh, la derrota enseña más que el triunfo. Hay cosas que solo enseña la derrota. Entonces, si quieres aprender, si quieres experimentarte, si quieres conocerte, debes también conocer la derrota. Sin conocer la derrota, el ego te podría comer con zapatos. No estás preparado para el éxito sin conocer la derrota, etcétera. Entonces, hay una flexibilidad, una modestia, una humildad necesaria para que las virtudes se desarrollen en ti. No van a caer del cielo y no van a caer de una especie de obsesión de nunca perder y siempre tener la razón. No vienen de ahí. No, pues vienen desde ese, ok, me equivoqué, Uh-huh. si tiene que ser hacia afuera reconocerlo y si no reconocerte en ese error y sentir como dices tú, ok, lo voy a hacer distinto. Punto. Y si la próxima vez no me resulta el distinto, o sea, hay millones de distintos, porque hoy día entre el blanco y el negro tenemos así una gama. Sí, pues y haciendo un poquito de historia, o sea, yo trato de no ir mucho en lo personal, pero hubo varios hitos. Mi mamá acuariana, que siempre leía el horóscopo, me hablaba de los signos de mis compañeros de curso. Después ya estando como ingeniero en control de gestión en Falabella, como con 21 años, yo ya leía el I Ching, mi profe de filosofía, un gran amigo, me regalaron el libro del libro Los Cambios, entonces yo empecé a leerlo. Leyéndolo ya con 22 años en Falabella, el que en ese tiempo Juan Esteban Brusón, el contador general, me invita a una orden, Rosa Cruz, donde aprendí un montón de astrología, meditación, numerología, digamos, conocimientos de iniciados por varios años. Después, estando en Falabella, en una época durísima, así con mucho trabajo en finanzas, yo salgo un día muy ofuscado caminando, estábamos ahí en Santiago, en Manuel Rodríguez, una zona central de Santiago, caminando yo, tratando de relajarme, llego a la estación Mapocho y justo viene entrando el Dalai Lama. Entonces, fue una coincidencia que en mi peor momento, yo decido no patear la perra, no dar un portazo, decido levantarme a tomar aire para no, para no desbordarme, y me encuentro con nada menos que un Dalai Lama que me saluda de la mano, así por una coincidencia, y me cambia el ánimo así. Entonces he tenido hitos aleatorios, hitos buscados, hitos no buscados, que me han ido confirmando. Ahora yo me podría, como tú dices, me podría haber hecho el loco y dejar esas coincidencias como parte de no sé qué, nomás simplemente que le puede pasar a cualquiera, pero no, nada le pasa a cualquiera, lo que te pasa a ti te pasa solo a ti. Entonces, Sí, si tú haces recolección de los momentos difíciles, siempre hubo una oportunidad al lado, o de contenerte, o de suavizar, o de liberar, pero cuando las tomas, normalmente esas certificaciones espirituales son como de realización interna más que externa. No corresponden a llegar primero a recibir una medalla, corresponden mucho más a un silencio, una certeza interior que nadie más. Es como, esos son como sí. logros espirituales. Bueno, y es lo que hablábamos al principio, es como abrirse a poder mirar estas señales, pero tienes que estar como con la antenita, porque si no la señal te va a pasar por el lado y no te vas a
ni enterar. Y lo importante es eso, es como cómo abro esa antenita, esa parabólica, la activo para que cuando me aparezca el Dalai Lama, no pensar que es un caballero que va pasando por ahí, que bueno, fantástico, hay tanta gente que le encantaría verlo y a mí me importa un rábano. Porque eso también podría haber sido, el Dalai Lama, ok. Y es buscar de repente en cosas de, no sé, tú de repente miras una librería y ves un libro y hay un mensaje que tú dices, mira, es para mí. Porque te Claro. llega. Como decimos también es desearlo, desearlo. El deseo es como el deseo deliberado. Quiero evolucionar espiritualmente. Quiero evolucionar espiritualmente. El deseo deliberado abre la puerta. Sí, Porque pues. la fe se tiene o no se tiene. Entonces cuando no se tiene se finge. ¿Ah? No es que yo quiero, ¿cachai? Entonces, Claro. no, mira, a ti no te tocó, mira, esta vida era flojita para ti, era para que no cayerais nada, para que pasé. No, no, no. Yo también quiero evolucionar, yo también quiero Claro. tomar conciencia, quiero tener conciencia plena. No, y Entonces, tú tiene te que ser acabas de una. poner en una Ah, postura que es súper ujú, importante. O sea, ujú. es como, de verdad, la comprensión de lo que queremos nos lleva a también tener ese factor de seguridad, de empoderamiento, de decir, ¿sabes qué? Este es el camino, me va a costar el doble, pero si lo elegí, voy a ir en la búsqueda. Y si no le echo un té, volvemos a repetir, me voy a devolver. Pero Correcto. en este camino de la espiritualidad es muy difícil devolverte, llegar y devolverte, porque te va a quedar dando vuelta que para ese lado la cosa era muy distinta. La apuesta por ti mismo, por tu propia incertidumbre, por tu propia duda, por tu propia derrota, es la que vale la pena. Es la que la relación más importante es la que vas a tener contigo misma. La, Llegaste, ¿cómo te vas a ir? Entonces cuando te vayas, solo tú vas a tener la memoria de lo que tú viviste. ¿Y cuántas veces hacemos diferencias entre, pero ante todos o en intimidad? Pero que una cosa es cómo me van a ver o cómo me veo yo. Todo eso se desvanece, porque hacia el final te das cuenta que eras tú la que siempre estuvo mirando y solo tenías que quedar bien ante ti misma y solo tenías que ser coherente contigo misma. Y si tenías que equivocarte, bueno, lo hacías y después te das cuenta, bueno, pedías disculpas. Tenía incertidumbre, tuve dudas, aprendí, me equivoqué. Todo eso es maravilloso. Entonces, cuando veo y tomo esta experiencia y tomo esta vida como mi vida favorita y tomo este planeta como mi planeta favorito y me reencanto, todo empieza a fluir mejor. Si dejo de reclamar y que pataleo, que estoy disconforme, que atraigo eso. Sí, Entonces, pues. hay mucho de energético deliberado, elegido, más que de destino en esta toma de Sí. conciencia. No, y vivirse esos momentos de, porque este pequeño despertar, porque es de a poco, no es que de un minuto para otro te súper despiertes y tomes el camino, te produce sensaciones de éxtasis, de felicidad, de alegría, de deleite, y eso te va haciendo tener más ganas de, de la búsqueda, de tener ese, te va despertando todos los días un interés nuevo, porque cuando tú experimentas el cambio, te sientes distinto. Y eso te encanta. Entonces, el llamado es ir a buscar todos los días un poquito más. Así es, así es. Y también te dan, o sea, te produce también una tremenda sensación de calma, te sientes más sereno, más tranquilo, en mayor equilibrio. Y claro, lo podemos mirar, eso es desde nosotros, pero también eso tiene que ver mucho con nuestra forma de relacionarnos con los otros también. Porque no es que vayamos a salir a predicar nuestra espiritualidad, pero el cambio se percibe afuera. Claro. Y es tomar perspectiva, ¿cierto? Tanto
normalmente nosotros mismos o ustedes mismas van a ser su peor juez, van a ser su... eh, las personas suelen dejar los lugares no por lo que les hicieron, sino por la forma en que ellas mismas reaccionaron ante lo que les hicieron. Es como, no, yo no Tipo, me perdono a mí por lo que me hiciste reaccionar tú, entonces por eso no te perdono a ti. Entonces, la decepción, la sensación de estafa o de traición, se termina siendo como una reacción puesta en uno, o en ti, digamos, hablando siempre para el otro, puesta en ti, donde tú dices, no, 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 prefiero cortar yo, prefiero embarrarla yo a que me embarren a mí. Entonces, ahí es donde estamos, elegimos mal el camino desde el comienzo. claro, Es como que si no hay que embarrar a nadie, tampoco a uno. Hay que colocar límites, hay que aprender a colocar límites para salvar las situaciones y hay que sí. contemplarlas desde lo alto en un contexto histórico de un montón de años. Es una vida. Entonces, personas que se autodefinen a los 17 o se determinan a los 22 o están a los 33 ya como autosancionándose, ya hasta aquí llegué y esto no más voy a hacer. Queda mucho. Mm. Paciencia, armonía, optimismo son como los condimentos claves para que esta vida sea sabrosa. Y también descubrir ese propósito, igual es un poquito difícil hoy día con los niveles de estrés que tenemos, con la vida, como decíamos hace poco, que va a 2000 kilómetros por hora y que eh, no nos creemos que no nos da tiempo, pero también es súper importante en algún minuto en esta carrera y que hoy día nos obligaron a, como digo yo, nos pusieron freno en las cuatro ruedas en un momento y nos dijeron, ok, no tenías tiempo para ti, hoy día lo tienes, no tenías tiempo para crecer, hoy día lo tienes, no tenías tiempo para comunicarte con tus cercanos porque los veías poco y nada, hoy día lo tienes, pero sí, y te está sobrando a muchos. Entonces, también es tener en ese tiempo la posibilidad de preguntarme, a ver, ¿quién soy? ¿Por qué estoy aquí? Eh, nosotros en algún minuto hicimos un programa donde preguntábamos, a ver, ¿cuál es tu propósito de vida? Porque también para abrirse al camino a la espiritualidad, tengo que saber cuál es mi propósito, o sea, qué es lo que yo quiero hacer con mi vida, independientemente de lo que haga, porque esto no es salirse de tu vida normal, esto es vivir tu vida normal de una forma diferente, porque aquí no nos convertimos ninguno en monje, ninguno nos fuimos a ningún monte, ni hicimos nada, seguimos nuestra propia vida, pero también pudiendo parar y decir, a ver, ¿quién soy? ¿Qué es lo que quiero? ¿Cuál es mi propósito? ¿Cómo me la quiero vivir? Exacto, y también la astrología ayuda mucho en aislar y destacar cuáles podrían ser tus elementos autoexpresivos, vocacionales, aptitudinales. O sea, hago mucha carta natal para jóvenes, ¿cierto? Que tienen que dar su PSU, para que investiguen su vocación, sus aptitudes, su sentido de vida. Casa 5, casa 12, casa 10, imagen profesional. Entonces, la astrología también ayuda mucho en mirarte y decir, ah, verdad, ahora me veo, sí, me veo de cerca y veo así como mi figura, eh, eso es lo personal. Y luego en lo interpersonal es como una invitación a dar espacio al otro, a reconocer al otro. Cada vez que yo le doy al otro algo que yo necesito, eso que yo le doy vuelve a mí. Si yo, no, es que yo necesito mucha atención, le doy atención al otro y esa atención vuelve a mí. No, es que yo necesito que me avisen los cambios. Bueno, yo le aviso los cambios al otro y esa energía vuelve a mí, etcétera, etcétera. Sería como el viaje de Quirón alrededor de toda la carta o el viaje de Lilith alrededor de todas las cartas. Hay mucha información ahí que me dan claves que cuando lo que yo necesito se lo doy a los demás, la energía entiende y que estoy pidiéndolo al darlo. Y también, también lo vimos en algún minuto que decir, también tener esa capacidad de pedir sin pensar que estamos siendo menos o porque uno dice, ah, no, pero ¿por qué yo voy a pedir si el otro tiene que saber
que como me conoce, tiene que saber lo que yo quiero, lo que a mí me gusta, cómo quiero vivir mi vida, y de repente pasáis unas cuentas tremendas pensando que no te entienden, pero si nunca dijiste nada, es como, a mí que me registren, ¿cómo lo sé si no soy capaz de decirlo? Y también cuando estás en esta parada distinta, eres mucho más capaz de pedir, eres mucho más capaz de decir, mira, a mí me gusta de esta forma. Y si no te lo dan de esa forma, también ser súper tolerante y decir, bueno, ok, no me lo dan, ahí veré qué hago con eso. Claro, ahí estamos de vuelta en las líneas de la modestia, de la humildad, de la sencillez. Mucha gente diría, no, pero es que es súper fácil pedir, pueden pedir no hay engaño, no, pueden pedir hay modestia, porque uno muchas veces se traga el orgullo merecedor. No, pero es que yo no me lo merezco, lo deberían adivinar, me lo deberían dar, pero obvio, sin que lo pida, no, es que si lo pido ya no lo quiero. Uf, uf, o sea, estamos muy, muy enredados con el ego, muy, muy enredados con el ego. Y ahí hay que soltar y hay que saber pedir, no como un acto de patudez, sino que como un acto de modestia. Cuando uno pide es porque lo desea, el simple y legítimo deseo. Cuando alguien dice, yo deseo esto, yo quiero esto, yo prefiero esto, eso está puesto dentro de uno. Y eso es auténtico y más original y más espontáneo que decir, no, pero si esto es lo que corresponde, esto es lo que se debe, esto es lo mejor, esto es lo correcto, esto es lo justo, esto es la verdad. Pues está fuera de ti. Eso no, ya no funciona, porque eso se impone en vez de invitar. En vez de seducir, se ve como, ¿te crees dueña de la verdad? Ok. Es como, no, todo, hay que darle espacio a todos ahí en esa búsqueda, en el encuentro, en lo interpersonal. Y siento que también en esta invitación es abrir un espacio, abrirnos ese espacio en un principio muy pequeñito. Una vez hablamos de hacer ciertos rituales, de abrirnos a este espacio para entrar en la vida espiritual, haciendo cositas muy pequeñas, a lo mejor tú alguna vez hablaste o publicaste algo de hacer tu propio altar, y un altar que sea tuyo, que tenga las imágenes que a ti te hacen estar tranquila, si te gustan las piedras, si te gustan las velas, si te gusta lo que sea, es abrirse un espacio mínimo para poderte retrotraer y estar contigo un ratito para poder mirar qué es lo que quieres. Sí, pues hemos hablado de varios rituales, hemos hablado el momento de las comidas, ¿cierto? Nos podemos tomar un par de minutos ahí para agradecer, para conectarnos con la gratitud a través de la alimentación. Tenemos una, dos, tres comidas al día, entonces es momento para invertir 2, 3 minutos de una reflexión profunda. No se necesita ni un rezo tan sofisticado, conectarse con el agradecimiento. En los momentos de la alimentación, el momento de despertar, el momento de dormir. Son portales súper importantes. Cuando uno despierta, el cerebro está en ciertas ondas que hace súper que todo lo que uno le mete a esa altura, a primera hora en la mañana, es particularmente receptivo. Entonces, si decíamos, hazte una lista de los momentos graciosos para que la leas a primera hora en el día, vas a tener otro día. Eh, Medita también al mediodía, justo cuando el sol está encima, cuando no hay sombra. También es un buen momento para meditar. Y el atardecer, ¿cierto? En el ocaso, cuando ya el sol se va, pero aún hay luz, también se ven portales bonitos ahí. Y cuando puedes entrar en estos estados de calma, de repente hacer una caminata consciente por la misma calle de siempre, hoy día que está lleno de verde, es poder meditar mientras caminas, también tener contacto con la naturaleza. Me pueden decir, claro, vivo en un departamento, pero hay una calle abajo del edificio, hay un lugar donde poder de repente estar un poco más atento, más que al ruido de los autos, al arbolito que está hoy día en flor. Y es tan simple como eso. O sea, eh, también hay otra forma de abrir este espacio, eh, abrirte a la intuición, confiar en eso de que tengo la sensación de que no va para allá y yo digo, no, 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 no. Abrirse a poder sentir qué pasa ahí.
Claro, hay varios ejercicios ahí, ¿cierto? Aparte de otros, de los suspiros que lo hemos comentado, de las listas, de los deseos, de los miedos para designificarlos, hemos hecho varios ejercicios y en ese respecto de fomentar la intuición, también hay varios ejercicios, es decir, ah, por ejemplo, puedes tratar de transmitir un pensamiento específico a alguna persona. Hay ejercicios más sofisticados donde si te estás llevando mal con alguien, puedes colocar, hay una ejercicio donde tú colocas un agua transparente en un bol y tú sumerges tu cara en el agua y ves a la persona sonriéndote. Ves que la persona te sonríe, que hay una buena onda. Eso es, el agua amplifica esa sensación y eso también le llega a la otra persona. Hay ejercicios de práctica, de telepatía, de vibroturgia, a ver, te pasan elementos de personas o de una persona y tú, dos personas, y te colocan dos llaveros encima, tú no sabes cuál es de cuál, y tú los tomas por un rato y tratas de sentir lo que hay en esa materia para simplemente identificar de quién es cada llavero, por ejemplo, ¿sí? Eh, de pensar en un color para que transmitírselo a la otra persona para que la otra persona adivine. Hay muchas formas de ir ejercitando la intuición. A veces uno Sí, va en la calle, yo lo hacía mucho, a veces que no sé, iba en la calle, en el transporte público, y miraba a alguien, me comenzaba a mirar a alguien. Y lo miraba hasta que se daba vuelta. Así como, ¿quién me mira? claro, Así, claro. es como el peso de la mirada, por decirlo así. Eso también se siente y Claro, y eso es son así. juegos, pero que en Ujú. el fondo te llevan a tener ese espacio intuitivo un poquito más abierto. Bueno, a Claro, propósito de evidencias. espacio, vamos, querido director, a nuestro auspiciador. Mariposa. Hola, soy Carola Hudson, fundadora de la Fundación Mariposa del Caos. Te invito a hacerte socio para así poder ayudar a muchas mujeres que cometieron un delito, pero que quieren salir teniendo una vida distinta. Y con eso te aseguro que vamos a bajar el nivel de delincuencia de nuestro país. Ingresa a www.fundacionmariposadelcaos.com y puedes donar desde 500 pesos o hacerte socio con una suma mensual. Muchas gracias. Mariposa. Bueno, los queremos invitar a que revisen la página de la Fundación Mariposa del Caos. La fundación atiende a las mujeres que están privadas de libertad en la cárcel de Huachalalume en la cuarta región y sus aportes pueden ser desde 500 pesos, pero son una tremenda ayuda para entregarles un espacio de dignidad. Así que los invitamos a revisar www.fundacionmariposadelcaos.com y seguir a esta fundación y ojalá poderla ayudar. Muchas gracias. Giovanni, querido, también hay formas de acercarnos a estos niveles de conexión que tienen que ver con reconocer nuestro cuerpo, estar en armonía. Volvemos a hablar de la meditación, de la respiración, y dicen muchos que el cuerpo es la expresión del alma y que a través de hacer yoga o hacer algún ejercicio podemos, además de sacar nuestras tensiones, conectarnos con ese cuerpo espiritual que también es parte nuestra. Claro, tenemos varios cuerpos, ¿cierto? Un cuerpo físico, un cuerpo mental que incluye al emocional, un cuerpo etérico. Hay varios campos fuera de ellos. Después de eso hay algunos que cuentan 3 cuerpos, 7 cuerpos, 13 cuerpos. Bueno, finalmente hay después del cuerpo físico que está el cuerpo etérico, está el cuerpo, hay un bajo astral, un alto astral, bajo causal, alto causal, y finalmente hay una gran bola de energía que nos rodea, que algunos le llaman como registro acástico o metacódigo que se conecta también en profundos estados de meditación. No, y es como buscarlo. También hablamos delante, meditar si no podemos o no tenemos esa capacidad de desconectarnos, buscar alguna actividad artística.
independientemente que no seas un pintor, que no sepas pintar, da lo mismo. Hoy día hay miles de libros con mandala. El mandala es una figura que está hecha para poder meditar porque tiene una forma específica de trabajarla que Claro. te hace estar conectados contigo y lo que estás haciendo. Y eso también es una forma de entrar en estos procesos meditativos, y son en estos procesos cuando te entra esta información que te lleva a decir, sí, ¿sabes qué? El camino va por ahí. Y por otro lado, también la invitación es a que busquen en un montón de tendencias que pueden existir hoy día, algunas tradiciones que te puedan ayudar a acercarte a la espiritualidad, ¿o no? Claro. Por eso es que en este impulso es como un equilibrio entre el impulso y la calma. Como seres vivos, alguna vez decidimos movernos, no somos como una planta, y en esa decisión de movernos para cazar algo o para que algo no nos cazara, hubo toda una dinámica, ¿cierto? Una dinámica como neurofísica, de velocidad, de visión, de metabolismo, grandes decisiones que fuimos tomando a través de la conciencia, fue tomando a través de nuestra naturaleza. Entonces, llega en este estadio de elevación espiritual donde tenemos que volver a esa tranquilidad, volver a esa calma. Ya no necesitamos cazar a nadie ni huir de nadie. Solo en estado de paz, de evidencia, de transparencia, sin esconderse de nada, sin esconder nada, es donde vamos a devolverle a nuestra mente esa característica de percepción de antena para poder recibir los mensajes más elevados. Bueno, y el llamado hoy día, que bueno, nos viene un fin de semana largo, que quizás podemos estar un poco más tranquilos, un poco más conectados, ese es el llamado nuestro de siempre, ese es el objetivo de nuestro programa Yo Consciente. Es como poner estos temas sobre la mesa y que cada uno de ustedes pueda tener estos ingredientes, a ver si sienten esa necesidad de cambiarle el gusto a la vida que estamos viviendo hoy día. Giovanni, para que te despidas. Muy bien. Un gran abrazo a todos los amigos del Carro TV, del Yo Consciente. Un abrazo a Javier, un gran abrazo a todos. Muchas gracias por su compañía y nos vemos el próximo martes con nuestra invitada. Así es. Perfecto, que estén muy bien y hasta el próximo martes. Muchas gracias.